La formación del estado de Chiapas, 1786-1825. O sea, ¿por qué los indios, que bueno, siempre tenemos esta concepción del indio explotado que seguramente estaba deseoso de no pagar, de repente decide que no, que va a seguir pagando? A ver, la respuesta que los mismos indios dan a esa pregunta es que ese sistema de trabajo comunal, en este caso concreto, sí, estamos hablando, les es más rentable que en lo individual pagar más. Sí, ellos lo ven como un pago comunal. Lo ven como un pago comunal, ¿sí? Y eso, en este caso concreto, ellos argumentan que les funciona mejor, ¿sí? Pero también hay otras cosas que entran en juego, ¿sí? Por ejemplo, el prestar servicio con el párroco le permite a los indios acercarse al universo de los españoles. Conocer. Entonces, hay muchos indios que sirviendo en la iglesia han aprendido a hablar el español, ¿sí? Y al parecer es más fácil que lo aprendan en su iglesia que en las escuelas de primeras letras que hay en varios pueblos, que al parecer no ahí funciona. Se aprende todo menos a leer y a escribir, que funcionan fatal. Entonces, hay una serie de relaciones interpersonales entre el clero local y los indios que funcionan muy bien en términos de la cohesión social que eso genera, ¿sí? Y que se verían fuertemente trastocadas si tú suprimes ese tipo de servicios. Porque aquí, bueno, es un tema que no hemos tratado ni siquiera en otras entrevistas. Hay que pensar que cuando hablamos de redes de poder, no necesariamente es solo de españoles. No. Ahí están integrados indios, a veces indios que ni esperas que sean un personaje importante en una relación. Entonces, todo se vuelve una telaraña, digamos, claro, de relaciones que hoy lo podemos todavía percibir, la verdad. Te lo pongo en estos términos. Digamos, existe esos servicios que dan los párrocos, que dan a los párrocos, dan lugar a una especie de escalafón de cargos dentro del pueblo. Entonces, tú desde muy chiquillo empiezas como zacatero. Y una vez que has sido zacatero, ya luego te pueden en el coro. Y luego de cantar en el coro, tú ya puedes aspirar a ser fiscal de tu iglesia. Con lo cual, básicamente, tú eres el amo y señor de los libros de bautismo, de funciones. Luego, hay muchas denuncias, y eso yo lo he visto estudiando los pueblos de Guatemala, de que los indios que están en servicio en la iglesia son los que cobran muchos de estos aranceles por bautizo, matrimonio, defunción. Entonces, ellos son los que administran esto y, por supuesto, se quedan con una parte. Y como los pueblos son pequeñitos, es decir, son aldeas de unos cuantos cientos de habitantes como mucho, pues realmente todos en algún momento, o casi todos en algún momento, participan de este sistema. Entonces, este sistema no solo beneficia a los párrocos, que es como lo llegaron a entender, por ejemplo, quienes redactan la Constitución de Cádiz, que lo ven en unos términos tremendamente negativos para los indios. No, ya viéndolo a nivel local, este sistema también beneficia de distintas formas a los mismos indios. Digamos, ha dado lugar a un sistema de cargos informal que les es funcional y sin el cual, si tú lo quitas de un tajo, pues desestructuras muchas relaciones de poder que están en manos de los indios. Y ahí tenemos a los indios de la rebelión de Quetzaltenango, con el cuadro de Fernando VII, ¿no? Pidiendo casi que regrese para que no rompan su estructura. Pero algo, bueno, ¿por qué todo esto que estamos hablando? Bueno, que es como, bueno, un preámbulo, digamos, de una situación que se va a vivir en la época independiente, o sea, cuando se vive la independencia, lo que se va a encontrar es una Real Hacienda decaída, aniquilada, un Estado que está empezando a estructurarse, digamos, a ser Estado y que no tiene recursos para pues crear toda la estructura que se necesita.
Sí, a ver. Ya en las últimas 3 décadas del periodo, digamos, en los últimos 40 años del periodo colonial, es decir, de la década de 1780 a la de 1810, la Real Hacienda había enfrentado muchísimos problemas financieros debido al alto costo que le significó a la corona vivir en un estado de guerra casi permanente, bien contra Inglaterra o bien contra Francia. Es decir, en el periodo que va de 1778 a 1814, o sea, habrá como mucho unos 7 u 8 años de paz. Todo el resto del periodo, que si la primera guerra naval contra Inglaterra, que luego la guerra contra la Convención Francesa, que posteriormente la segunda guerra naval contra Inglaterra, luego la guerra contra la Francia napoleónica, lo que en España se conoce como la guerra de independencia. De independencia, sí, que no tiene que ver con la de aquí. No tiene nada que ver con las de América. Entonces, todo eso a la corona le demanda muchos recursos, de tal manera que esos impuestos que cobra, que viene cobrando de forma continua, de forma ordinaria desde mucho tiempo atrás, como el tributo, la alcabala, el producto de los estancos, las medias anatas, todo eso, no alcanza para cubrir el costo de esas guerras y empieza a aplicar una fiscalidad extraordinaria que consiste en el cobro de donativos, préstamos, suplementos, descuentos forzados a los salarios de los oficiales, y con todo eso intenta pagar un poco sus guerras. Eso se traduce, pues además de un aumento de la presión fiscal, pues sí se traduce en ciertas tensiones, ¿sí? Que luego, incluso ya posteriormente, luego de la independencia, muchos van a decir que el aumento de esa presión fiscal estuvo en el descontento que llevó a la gente a decidir independizarse. Bueno, eso no necesariamente es cierto. La verdad es que la gente asumió esas nuevas cargas fiscales con un gran sentido de la lealtad al rey, porque el rey tenía mucha legitimidad. Ese es un punto muy importante para tu pregunta. El rey tiene mucha legitimidad. Entonces, cuando se llega el momento de la independencia, efectivamente, las finanzas públicas de la monarquía en América, sobre todo en la Nueva España y en el Reino de Guatemala, estaban muy desgastadas. Y una vez que se consigue la independencia, de alguna forma la idea que tienen los artífices de estas nuevas entidades políticas, de estas nuevas naciones que se van a crear, es que pues lo mismo que recaudaba el rey, lo van a poder recaudar ellos, y entonces piensan que van a ser súper ricos, porque bueno, si nosotros teníamos para mantenernos e incluso para enviar a España, ahora que todo eso se va a quedar aquí, nosotros en 10 años somos potencia. El problema es que las cosas no son tan sencillas. Para empezar, lo que decía hace un momento, de buenas a primeras, no hay nadie que tenga no hay ningún gobernante que logre acumular la misma legitimidad del rey. Entonces, con el caso de los donativos, si el rey solicitaba en 1790 un donativo, tú veías que en 6 meses medio Chiapas había colaborado, con 2 céntimos si tú quieres algunos, pero había colaborado. En 1830, el gobernador de Chiapas pide un donativo y no se para ni las moscas. Ajá. De hecho, tienen muchos problemas para cobrar los impuestos ordinarios. Básicos, exactamente, claro. Sí. Entonces, el problema que yo percibo acá es un asunto de legitimidad de la autoridad que está cobrando el impuesto. La corona había ganado muchísima autoridad, muchísima legitimidad a lo largo de 300 años, en un sistema de gobierno muy defectuoso, pero funcional. Quienes van a crear estos nuevos estados no tienen esa legitimidad, la necesitan construir. Y construirla es muy difícil, muy, muy difícil. Luego, el otro asunto es que el aparato de gobierno que la monarquía logra estructurar
y que logra ser mucho más eficiente en la época de los Borbones con las reformas administrativas, pues le permite tener una idea muy clara, por ejemplo, de cuántos indios hay en cada pueblo que paguen tributo, porque el empadronamiento de tributarios se vuelve muy eficiente, muy eficaz. Logra captar muy bien incluso el crecimiento demográfico que se da en la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces tú tienes que para la década de 1800 hay más tributarios de los que había 40 años antes, ¿sí? Y pagan con relativa puntualidad porque hay autoridades que les están cobrando y el mecanismo de exacción funciona. Bueno, ese aparato se destruye luego de la independencia. Entonces, para 1827, tú ves las memorias del gobierno y te encuentras que no saben cuántos indios hay en Chamula, que es el pueblo más grande de toda la provincia. ¿Cuántos indios hay en Chamula que deban pagar la capitación, que es de alguna forma el impuesto con el que se sustituye el tributo, aunque con varias diferencias, ¿no? Entonces, no saben cuántos causantes de la capitación hay. 10 años antes, la corona sabía perfectamente cuántos indios tributarios había en Chamula, no había pierde. Pero el aparato de control, de administración de los territorios que la corona lo va a construir, se pierde con la independencia. De hecho, en los informes de gobierno que están aquí, que los podemos ver aquí en el archivo histórico de la UNICAT, que lo resguarda nuestra universidad, podemos ver esos informes de gobierno y nos damos cuenta cómo se quejan amargamente los gobernadores porque no son capaces, pues eso de hacer una estadística, de saber cuál es la población que tienen, y durante muchos años van a aparecer estas quejas de los gobernadores de que es imposible saber lo que está pasando en los pueblos, ¿no? Claro, sí. Y también un asunto que me parece interesante es que no pudieron acabar con los cabildos de indios, porque finalmente, gracias a ellos, se mantenía lo poco que podían mantener de cobro, ¿verdad? Sí. Esta gente sí comprende algo, que a nivel macro pueden darse muchos cambios y que ahí es posible experimentar y jugar y a ver qué sucede. O sea, estamos a nivel congreso. A nivel el país, a nivel el estado. Los poderes. Incluso a nivel intermedio, ¿no? Los subdelegados que se vuelven jefes políticos. O sea, ahí pueden haber cambios y se puede ver qué tal va la cosa después. Pero donde no pueden jugar es a nivel local. Porque de ahí depende todo. ¿Sí? Entonces, existen efectivamente ya, o sea, esta idea de la Constitución de Cádiz se queda presente en la primera Constitución chiapaneca, 1826, de que todos son ciudadanos iguales ante la ley y todos pueden formar parte del gobierno local, eligiendo ayuntamientos constitucionales, bla, 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 bla. Pero se dan cuenta de que en la práctica lo que tienen que seguir existiendo son los viejos cabildos coloniales, porque esos son los que tienen la estructura y la legitimidad a nivel local para poder gobernar a la gente y para poder cobrarle los pocos impuestos que les pueden sacar, sobre todo de la capitación. Entonces sí, efectivamente, ¿quiénes cobran la capitación? Los gobiernos locales, que son los cabildos indios. ¿Y cuál es, digamos, la contrapartida que el gobierno tiene que acceder a dar a cambio de que este sistema permanezca funcional para él? Siguen controlando sus tierras. Es decir, no les quitan el control de las tierras, ¿sí? Por más leyes que se empiecen a dictar de que si los terrenos baldíos, que en realidad son muchas leyes inspiradas en legislación que la misma corona española ya había emitido. O sea, no hay tanta novedad al respecto, ¿no? En estas primeras décadas de vida independiente, del 20, 30, 40, a la del 50 y empiezan los cambios más radicales. Pero digamos, en esas primeras 3 décadas, por más leyes que se dicten diciendo que los baldíos se van a sacar a subasta pública, se van a reducir a propiedad privada, las tierras comunales de los pueblos siguen siendo de los pueblos y se respetan y nadie se mete ahí. A pesar de gobiernos liberales. A pesar de gobiernos liberales.
A pesar de gobiernos liberales. Con eso no se meten. Pero te digo, es un poco la contrapartida que tienen que dar a cambio de que estos cabildos sigan existiendo y sigan cobrando y sigan manteniendo el orden público, porque es algo muy importante. O sea, para que se pueda cobrar impuestos, para empezar, tiene que haber cierto orden. Tiene que haber cierta lógica de administración, ¿sí? Se tiene que saber quiénes van a pagar, cuándo van a pagar, con qué van a pagar. Además, solo el cabildo, al fin y al cabo, las personas que además son familias, ¿no? Que van heredando los cargos de cabildos. Pueblos, se conocen todos. Ajá, entonces son los únicos, como tú dices, tienen legitimidad reconocida por su propio pueblo. Claro, sí, ¿no? sí. Entonces, esta situación entonces se va a mantener a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, y ahí ya comenzará otra historia en la que no vamos a entrar hoy porque ya será motivo de otra charla. Entonces queremos agradecerte, José Javier, no sé si quieres decir algo más para terminar, pero queremos agradecerte esta charla tan entretenida y yo creo que nos ha aclarado muchos puntos y que, bueno, pues esperamos contar contigo para otros momentos, en otras charlas, en otras conferencias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y nada, solo decir que, 1824 es un año de rupturas, pero también es un año de muchas continuidades, ¿sí? Es decir, el mundo no se hizo ni se deshizo en septiembre del 21 y luego en el 24, sino que hay muchas cosas del periodo colonial que se siguieron manteniendo hasta bien entrado el siglo XIX, y otras que efectivamente, sobre todo aquellas de tipo político, pero político, digamos, a nivel del gobierno nacional, del gobierno provincial, eso sí cambió, pero pues a nivel local hay muchísimas continuidades, ¿no? Y yo creo que eso es algo que también se tiene que valorar mucho, ¿no? O sea, ¿por qué, a pesar de que la autoridad de la corona es cuestionada, es rechazada y nos independizamos, las estructuras más básicas del gobierno que la corona creó respetan? Esas se siguieron respetando. E incluso hasta nuestros días, los pueblos creados en el periodo colonial, en el caso de Chiapas al menos, y también en el caso de Guatemala, los municipios actuales están montados sobre esos pueblos coloniales. Sí, de hecho, bueno, en algunos ya se ha ido perdiendo, pero en algunos pueblos, me comentaba un alumno que yo tuve, que se reunía el ayuntamiento elegido democráticamente y al lado se sientan las autoridades que al fin y al cabo son los que determinan son jueces de determinados asuntos y los que tienen a veces mayor legitimidad. Creo que un caso es San Juan Cancuc, si no me equivoco. Sí, y por ejemplo, por lo menos hasta la década del 50, los ayuntamientos reales eran los de toda la vida. Se seguían eligiendo cada año como en el periodo colonial. Y hacían malabares la gente de los pueblos para tratar de mostrarle al gobierno que esos ayuntamientos duraban 3 años, siendo que en realidad, en la práctica, cada año renovaban sus autoridades. Entonces, sí, esas estructuras, digamos, han tenido mucha continuidad. Y bueno, por último, destacar que algo que veníamos hablando en el coche, la riqueza de Chiapas precisamente es esta diversidad cultural y esta diversidad para enfrentar las situaciones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ahora sí que muchísimas gracias. Contrario. Y vuelvo a repetir, ese será tema para otra entrevista. Gracias. La formación del estado de Chiapas, 1786-1825.